Bienvenidas una vez más a Si me das un hijo, un espacio donde reflexionamos juntas sobre la maternidad a la luz de la palabra de Dios. Hoy quiero que entremos en una historia hermosa, pero también real. Es la historia de una mujer que conoció el dolor, la espera, la incomprensión y la aflicción, pero que también conoció el poder de derramar su alma delante de Dios. Hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel, que me inspiró para escribir mi libro titulado Si me das un hijo, y lo puedes encontrar en Amazon, además de otras plataformas digitales. Tal vez tú has escuchado muchas veces esta historia. Tal vez recuerdas a Ana como la mujer que oró por un hijo y Dios le respondió. Pero hoy quiero que miremos un poco más profundo, porque esta historia no se trata solamente de una mujer estéril que llegó a ser madre. Esta historia nos muestra cómo Dios puede usar una familia imperfecta, una madre afligida y una oración rendida para levantar una generación que le sirva fielmente en medio de una sociedad que está espiritualmente decadente. Hay dolores que no se ven cuando una familia entra por la puerta de la iglesia. Una familia puede llegar al lugar de adoración, sentarse junta, cantar, traer sus ofrendas, cumplir con todo lo externo y aún así llevar heridas profundas por dentro. Desde afuera, alguien puede pensar, ¿qué familia tan constante? ¿Qué familia tan piadosa? ¿Qué familia tan espiritual? Es una familia que posiblemente no tenga ningún problema. Pero detrás de esa imagen pueden haber lágrimas, conflictos, silencios, rivalidades y oraciones que nadie conoce. Y eso es exactamente lo que encontramos en la historia de Ana. La Biblia nos presenta una familia que iba a adorar, pero que no era perfecta. Una familia que buscaba a Dios, pero que también tenía heridas. Una familia que cumplía con prácticas espirituales, pero que vivía tensiones profundas dentro del hogar. Y desde ese contexto, Dios estaba preparando algo mucho más grande de lo que Ana podía imaginar. El texto principal de esta reflexión se encuentra en 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Dice así: E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta oración revela el corazón de Ana. Ella no solo estaba pidiendo un hijo, ella estaba ofreciendo un hijo. Y esa es una verdad muy importante para nosotras como madres cristianas, porque la maternidad no consiste solamente en recibir hijos. La maternidad cristiana es entender que esos hijos le pertenecen primeramente al Señor. Ana no estaba diciendo simplemente, Señor, dame lo que deseo. Ella estaba diciendo, Señor, si me das ese hijo, será para ti. Y ahí comienza una maternidad rendida. La historia ocurre en un tiempo espiritualmente oscuro en Israel. El pueblo tenía actividad religiosa, había sacrificios, había cultos, había sacerdotes, pero el corazón de muchos estaba lejos de Dios. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Qué frase tan fuerte! Eran hijos de un sacerdote, servían cerca del tabernáculo, estaban cerca de las cosas santas, pero no conocían al Señor. Esto nos recuerda algo muy serio. Estar cerca de lo religioso no es lo mismo que conocer a Dios. Un niño puede crecer en la iglesia, escuchar cantos, memorizar versos y aún así necesitar una fe verdadera, personal y profunda. Y por eso la maternidad cristiana no puede conformarse con una religiosidad externa. Nuestro llamado no es solamente llevar a nuestros hijos a la iglesia. Nuestro llamado es enseñarles a conocer, a amar, a temer y a servir a Dios. En medio de ese tiempo de decadencia espiritual aparece Elcana, el esposo de Ana.
La Biblia dice que todos los años subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová en Silo. Esto nos muestra que todavía había familias que querían honrar a Dios. Elcana no era indiferente a la vida espiritual de su casa. Él llevaba a su familia a adorar. Su fe no solamente era privada, sino era una fe familiar. Esto nos enseña que la vida espiritual del hogar no debe recaer solamente sobre la madre. La crianza espiritual de los hijos es una responsabilidad familiar. El padre debe guiar, modelar y conducir a su casa delante de Dios. Pero también es cierto que muchas madres pasan gran parte del tiempo formando el corazón de sus hijos en la vida diaria. Y por eso, la influencia de una madre es poderosa. Ana estaba en una familia que adoraba, pero como ya mencioné, no era una familia sin problemas. Elcana tampoco era un hombre perfecto que no había cometido errores. De hecho, la Biblia nos habla de que tenía dos esposas, Ana y Penina. Ana era amada, pero no tenía hijos. Penina sí tenía hijos, pero provocaba continuamente a Ana. Posiblemente Elcana había tenido este segundo matrimonio con el objetivo de tener descendencia, lo cual era muy importante para esa época. Pero no era el ideal de Dios. Y este error le trajo mucho dolor y sufrimiento a la familia de Elcana. Primera de Samuel capítulo 1, verso 6 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¡Qué dolor tan profundo! Ana vivía con alguien que le recordaba constantemente su herida. Penina no solo tenía lo que Ana anhelaba, sino que además usaba eso para humillarla. Y el texto dice que Ana lloraba y no comía. Esta no era una tristeza superficial, era una aflicción profunda. El dolor de Ana no destruyó su fe. El dolor de Ana la llevó a acercarse más a Dios. Una mujer piadosa no es aquella que nunca llora. Una mujer piadosa es aquella que sabe delante de quién derramar sus lágrimas. Ana no fingió estar bien, no negó su dolor, no escondió su amargura, pero tampoco permitió que su dolor la apartara de Dios. Y en 1 Samuel capítulo 1, verso 10 leemos: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Llevó su dolor al lugar correcto. ¿Cuántas veces como madres cargamos dolores que nadie ve? Preocupaciones por nuestros hijos, temores por su futuro, cansancio emocional, luchas espirituales, heridas familiares, cargas que a veces no sabemos ni cómo explicar. Ana nos enseña que podemos llevar todo eso delante del Señor. No tenemos que llegar a Dios con frases perfectas. No tenemos que esconder las lágrimas, ni tampoco maquillar el dolor. Podemos derramar el alma delante de Dios. La oración de Ana no fue solamente una oración de petición, fue una oración de consagración. Ella dijo: si me das un hijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana quería ser madre, sí, por supuesto, pero su oración revela algo más profundo. Ella quería criar un hijo para Dios. Y esto transforma completamente nuestra versión de maternidad. Porque nuestros hijos no existen primeramente para cumplir nuestros sueños. No existen para sanar nuestras heridas, ni para darnos identidad. Nuestros hijos pertenecen al Señor. La pregunta más importante no es solamente ¿cómo puedo criar un hijo exitoso?, sino ¿cómo puedo criar un hijo que conozca, ame y sirva a Dios? Ana estaba viviendo en un tiempo donde Israel necesitaba una generación piadosa. El sacerdocio estaba corrompido. Los hijos de Elí no tenían temor de Dios. La adoración estaba siendo tratada con ligereza. Y en ese contexto, Ana ora: Señor, si me das un hijo, lo dedicaré a ti. Samuel no fue solamente la respuesta al dolor personal de Ana. Samuel fue también parte de la respuesta de Dios a la decadencia espiritual de Israel. Detrás de un profeta que marcaría la historia del pueblo de Dios,
Había una madre que oró, consagró y preparó. Ana también fue malinterpretada. Mientras oraba en silencio, Elí pensó que estaba ebria. Ella fue juzgada injustamente en el mismo lugar donde había ido buscando consuelo. Pero Ana respondió con humildad. Ella explicó que no estaba ebria, sino que estaba derramando su alma delante de Jehová. Y Elí le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Después de eso, Ana se fue en paz y comió. Me impresiona mucho ese detalle. Su situación externa todavía no había cambiado. Ella todavía no tenía a Samuel en sus brazos. Todavía no había visto la respuesta, pero su corazón había recibido paz. A veces, Dios no cambia inmediatamente nuestras circunstancias, pero sí cambia nuestro corazón en medio de ellas. La Biblia dice que Dios se acordó de Ana y ella concibió y dio a luz un hijo y lo llamó Samuel. Pero Ana no olvidó su promesa. Cuando Samuel fue destetado, ella lo llevó a la casa de Jehová y dijo, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Esta frase es poderosa. Dijo, todos los días que viva será de Jehová. Ana entendió algo que cada madre cristiana necesita recordar. Nuestros hijos son del Señor todos los días que vivan. Ana no recibió a Samuel para aferrarse egoístamente a él. Lo recibió para criarlo con propósito y entregarlo al servicio de Dios. Esto no significa que Ana dejó de ser madre. Más adelante la Biblia nos dice que cada año le hacía una túnica pequeña y se la llevaba. Y este detalle me conmueve mucho, porque Ana seguía presente, seguía cuidando, seguía recordándole a Samuel de alguna manera que su vida estaba dedicada al Señor. Detrás de aquel sacerdote, profeta y juez que impactó a Israel, había una madre que entendió su ministerio y cumplió su promesa. Veamos qué aplicaciones tiene esta historia para nosotros hoy. Primero, nuestras familias no tienen que ser perfectas para ser fieles. La familia de Ana no era perfecta. Había dolor, rivalidad, tensión, heridas. Sin embargo, era una familia que adoraba. Muchas veces pensamos que Dios solo puede usar hogares ideales, madres que tienen todo bajo control o familias sin problemas. Pero la historia de Ana nos enseña que Dios obra en familias reales, con luchas reales y dolores reales. Tu casa no tiene que ser perfecta para buscar a Dios. Tus hijos no tienen que crecer en un ambiente sin dificultades para ser instrumento en las manos del Señor. Lo que tu hogar necesita es rendirse a Dios. Segundo, la vida espiritual de nuestros hijos debe ser tomada en serio. No basta con que ellos estén cerca de las cosas de Dios. Los hijos de Elí estaban cerca del tabernáculo, pero no conocían al Señor. Necesitamos enseñarles el Evangelio, hablarles del pecado, de la gracia, del arrepentimiento, de la santidad, de la cruz y de la esperanza eterna. Tercero, la maternidad debe ser vista como un ministerio espiritual. Ana no vio a Samuel como un trofeo personal, lo vio como un hijo recibido de Dios y dedicado a Dios. No criamos solamente para que nuestros hijos sean felices, criamos con una mirada eterna, para que conozcan a Dios, amen a Cristo, aprendan a servir. Criamos para que puedan permanecer firmes en una generación decadente. Y cuarto, en tiempos de decadencia espiritual, necesitamos familias que formen hijos para Dios. Ana vivió en un tiempo de confusión, irreverencia, corrupción espiritual, pero ella no se resignó, ella oró. Hoy también vivimos en tiempos de confusión. Hay muchas voces compitiendo por el corazón de nuestros hijos, muchas corrientes quieren formar su identidad. La respuesta no es desesperarnos, la respuesta es volver a Dios, volver a la oración, a la palabra, volver a una crianza intencional. Samuel sirvió al Señor desde niño porque hubo una madre que entendió que la maternidad era una consagración. Que Dios nos dé madre como Ana, que derramen su alma delante de Él. Que Dios nos dé padres como Elcana, que guíen espiritualmente su casa. Y que Dios levante hogares donde los hijos sean preparados para servir fielmente al Señor en su generación. Porque Dios
puede levantar hijos fieles en medio de generaciones decadentes, cuando hay familias que adoran, madres que oran y hogares que toman en serio la formación espiritual. Gracias por acompañarme en este episodio de Si me das un hijo. Que el Señor te fortalezca tu corazón, renueve tu visión de maternidad y te recuerde que cada semilla sembrada con fe en el corazón de tus hijos tiene un valor eterno. Nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te bendiga.